tiene que ver, es el tribunal de Cristo. Pero es importante que comente que este mensaje totalmente es sacado de los estudios del hermano Linden, en donde se habla de los últimos acontecimientos, los últimos tiempos. En este mensaje o en este estudio del día de hoy, es importante recordar que en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, aseguran la certeza de la segunda venida de Cristo. En esta se menciona más de 300 veces que el Señor viene por segunda vez. Dice la Escritura, les voy a hacer un comentario, entre un paréntesis. Todas las citas las voy a proyectar. Las voy a proyectar para evitar que podamos estar entretenidos, que luego no escuchamos cuál cita fue, etc. Entonces la idea es que aquí la tengamos todos. Si alguien no ve, pues si se puede ver aquí, hay algunos dos espacios adelante. Sería bueno que se acercaran los que no puedan ver para que puedan ver las citas en donde se van a proyectar. Entonces les decía, es bien importante que nosotros recordemos que el Señor Jesucristo viene por segunda ocasión. El Señor viene y debemos estar listos para cuando el Señor venga. Nosotros no sabemos en qué momento, pero dice en Lucas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y ahorita, en todos estos cantos que estuvimos ahorita entonando, si se fijan, hay una relación con el tema. Vamos a estar adorando al Señor, pero ¿saben? Yo creo que no tenemos que esperarnos hasta que el Señor venga para empezar a adorarlo. El tiempo de adoración empieza ahorita, empieza aquí. Hoy es el día de adoración. Todos vamos a rendirle cuentas al Señor como hemos visto. Así que tenemos que estar listos para cuando este tiempo suceda. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí es algo muy importante, porque el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Si el Señor Jesucristo viene en este momento, ¿nos iremos todos? ¿Nos iremos todos? Se pregunta. Levanten su mano. ¿Quién está seguro de que se va o se van a quedar? Los jóvenes no están seguros que se van a quedar. Porque, ¿saben? Es una realidad. El Señor Jesucristo viene por nosotros. Y si nosotros no estamos listos, el que no esté listo se va a quedar. No iba a decir nos vamos a quedar, no. El que no esté listo se queda. Y lo que necesitamos es algo que el Señor Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Derramó en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados, vida eterna, y que podamos nosotros estar confiados en la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esta mañana es un examen el que vamos a pasar. Saquen su hojita y sus lápices, porque vamos a presentar, vamos a tener un examen. El Señor hoy va a poner un examen a cada uno de nosotros para ver cómo estamos delante del Señor. Y es importante que lo estemos considerando, porque créanme que vamos a llevarnos muchas sorpresas allá en el cielo. Vamos a ver a muchos que pensamos, caray, no pensé que iba a estar aquí. Y van a preguntarse, bueno, ¿y fulanito por qué no está? ¿Qué pasó? Se quedó. Así que, hermanos, estemos listos para la venida del Señor. Vamos a orar primero y luego seguimos. Nuestro amado Dios, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias por la esperanza gloriosa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que le veremos, que sabemos que estaremos en su presencia glorificándole y que, Señor, tú nos ayudes para poder presentarnos delante de Él sin vergüenza, Señor.
que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Ayúdanos, Señor. Somos débiles, te fallamos. Sabemos, Señor, que requerimos de tu Espíritu Santo. Así que pedimos que seas tú quien dirija en esta mañana este estudio, Señor, y que tú obres en nuestros corazones, que nosotros podamos estar listos, preparados para cuando tú vengas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan de esas vírgenes que estaban esperando a que llegara el Señor? ¿Sus lámparas tienen aceite? Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo va a venir. Puede ser ahorita. Puede ser ahorita. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, él esperaba que llegara el Señor Jesucristo. Él lo estaba esperando, anhelaba que llegara el Señor por él. Y no ha llegado. Ya pasaron 2000 años. Podemos a lo mejor estar nosotros desesperados. Bueno, pues al cabo que no vamos a dar tiempo. Los viejitos que se preocupen, dicen los jóvenes, ¿verdad? En tanto, mientras llega el tiempo, pues vamos a pasárnosla bien. Pero no sabemos en qué momento el Señor viene. Así que vamos a estar viendo lo que es este estudio del Tribunal de Cristo. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver 5 puntos. Hay 5 puntos importantes que vamos a tratar el día de hoy, que es el significado del tribunal, el tiempo y el lugar en que se va a dar este tribunal. ¿Quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser el juez del tribunal? ¿Quién será juzgado? No vamos a ser todos. Ahorita vamos a verlo. La base del examen del tribunal. ¿En qué va a basarse? Yo creo que esa parte es la más interesante, que tenemos que poner muchos puntos ahí que revisar. 3 pasajes nos hablan de este evento. Hay 3 pasajes donde nos dicen que el Señor Jesucristo viene otra vez y que nos va a juzgar. En el primero, en Romanos 14, 10 al 12, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros nos presentaremos delante del Señor y vamos a dar cuenta de qué es lo que hicimos. Dice: porque es necesario, es el otro pasaje, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Y luego el tercer pasaje, ahorita nomás voy a hacer unos cuantos versículos, es en 1 Corintios, que es la base del examen. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y vamos a ver más versículos adelante. Pero es bien importante, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. No podemos hablar de otra cosa más que del Señor Jesucristo. Él es, ahora sí que, nuestro todo. Él es nuestra base de nuestra salvación. Él es el que dio todo lo que ha sido nosotros. Y bueno, la primera es, la palabra tribunal es algo que se utiliza aquí, y en el griego se refiere al asiento o a una plataforma como esta que estamos aquí, o una plataforma elevada sobre la cual se colocaba el asiento, en el cual se sentaba un comandante, presidente o juez, desde donde administraba justicia o daba recompensas. Donde administraba justicia o daba recompensas. Nosotros, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, vamos a recibir recompensas o a lo mejor no, pero nada más. Cuando estemos delante de Él, nosotros ya vamos a estar justificados por Él. Y luego, ¿cuál es el tiempo y el lugar del tribunal de Cristo?
Ahorita al final lo menciono, o se menciona, pero yo creo que es importante decirlo. El tema es que nosotros ahorita hablamos de que el Señor mismo, con voz de mando y con sonido de Dios, va a una trompeta y todos van a resucitar y todos vamos a ser llevados al aire. Entonces, hubo una resurrección previa. En Lucas 14:14, el dar las recompensas está asociado con la resurrección. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y luego en 2 Corintios 1:14 dice, es en el día de Cristo, cuando recibiremos la gloria en recompensa, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. El día de Cristo es el día que somos arrebatados y vamos a estar en su presencia. ¿Sí? Y luego en 1 Corintios 4:5 también menciona que esto será en la venida de Cristo por los suyos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjense, hay algo muy bien importante. Muchas veces nosotros podemos estar buscando a Dios, pero a lo mejor buscamos algún beneficio. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por eso es que aquí dice que Dios manifestará las intenciones de los corazones. ¿Cuál fue la intención por la cual hiciste eso o aquello? Hace un momento cantamos, tu nombre levantaré. Ese canto de tu nombre levantaré fue entonado por miles de personas en el estadio de béisbol Monterrey en una campaña evangelística de Luis Palau. ¿Cuántas personas se convirtieron? Yo no lo sé. Pero el Señor fue anunciado y fue manifestado y fue glorificado en ese evento. Esa vez fue la primera vez que yo escuché ese canto. Y espero que con la gracia de Dios, cada uno de nosotros estemos buscando siempre glorificar el nombre de Dios en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, y que podamos recibir esa alabanza de Dios, que no sea algo nada más, digamos que religioso. Yo he escuchado muchas veces a los jóvenes decir ahora, es que no seas religioso. Amar a Cristo, obedecer su palabra, cumplir su voluntad, no es ser religioso. El que venga uno a la iglesia a adorarle, a honrarle, no es ser religioso. A veces nos podemos confundir con esas palabras, pero eso no es ser religioso. Ser religioso son personas que nada más lo hacen de una manera externa, cumpliendo cosas que no son para agradar y honrar a Dios, o lo hacen para agradarse a ellos. Pero muchas cosas vamos a ver, ahorita vamos a aclarar. Aquí dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo demás, dice en Timoteo 4:8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor Jesús viene, hermanos, viene, y debemos estar listos. Una vez le preguntaban, estaban en una clase de una escuela dominical, y le preguntaron a un niño, le preguntaron a todo el grupo de niños, les preguntaron, oye, ¿quieres que Jesús ya venga hoy? Y casi todos levantaron la mano, menos un niño no lo levantó. Y luego le preguntó a la maestra, ¿y por qué tú no lo levantas? Dice, no, es que no quiero que llegue porque todavía quiero recibir mis juguetes. No, yo no quiero que llegue, que se espere tantito. A veces nosotros también queremos que se espere, a lo mejor puede decir, oye, es que yo quiero conocer a mis nietos, quiero casarme, a lo mejor dicen los jóvenes. En fin, pues espérate tantito, Señor, pero no. El Señor tiene un tiempo y el Señor viene otra vez. Amén. Entonces, la conclusión de todas estas citas es que el haber sido arrebatados para recibir a Cristo en el aire, nos presentaremos ante su tribunal. Cuando seamos arrebatados y estemos en el aire, si es que todavía estamos vivos, o si no, vamos a resucitar y estaremos delante de su presencia. Ahí va a ser el tribunal del Señor. Ahí nos vamos a presentar delante de Él. ¿Estás listo para estar ante su presencia? ¿Estás preparado para llegar
ante el Señor? ¿Tu lámpara tiene el aceite listo para que puedas decirle, Señor, aquí estoy? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos con ese anhelo de ver al Señor o no? Entonces, ¿quién es el juez? Bueno, el juez pues es el Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Porque al Padre a nadie juzga, dice en Juan 5:22, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Entonces, el Señor Jesucristo es el que va a ser el juez, el que nos va a juzgar y vamos a estar ante su presencia. ¿Quiénes vamos a estar en ese tribunal? Así como aquí, va a estar el Señor Jesucristo en su trono, ahorita lo cantamos en uno de los cantos, cuando estemos ahí, al estar ante ti, digno es el Cordero de Dios, así, etcétera, ¿no? Cuando estemos ahí, nosotros que estamos alabándole, vamos a estar ahí. Así que, hermanos, si a ti vienes y no alabas al Señor, pues entonces no te va a gustar estar ante su presencia. Tenemos que disfrutar la alabanza. Gracias a Dios por los muchachos, por la alabanza que nos permitieron ahora entonar para glorificar a nuestro Dios. Fue un tiempo muy hermoso. Y así va a ser. Todos los creyentes, son exclusivamente creyentes, los que vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Si alguno tiene la duda de no estar en el tribunal de Cristo, si tiene la duda de no tener la salvación, acuérdense que el Señor Jesucristo hizo la obra. Y brevemente en Romanos, si vemos Romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él es también, Él es el que nos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantado de los muertos, será salvo. Dice, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón es para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... Bueno, por ahí está. Pero bueno. Entonces, la cosa es que si alguno tiene dudas, es hoy el momento de que tú aceptes a Cristo. Porque si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has creído en su corazón, te vas a quedar. Te vas a quedar. Ahí compartí en la página, en WhatsApp, una película de Quedados Atrás, y que a veces se ve muy ciencia ficción, pero es una realidad, así va a ser. No sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero vamos a ser arrebatados los que estemos vivos. Vamos a estar con Él, así dicen Tesalonicenses. Así que si alguno tiene dudas, hoy es el día de salvación. No pierdas la oportunidad de irte con el Señor. Estos pasajes hablan solamente que a los que somos de Cristo, a los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, vamos a estar delante de Él. Ahora sí, viene el examen. ¿Cuál va a ser la base de ese examen en el tribunal de Cristo? Bueno, va a ser personal, cada uno de manera personal. No va a estar tu papá, no va a estar tu mamá, no van a estar tus hijos, va a ser cada quien delante del Señor. Cada quien, no va a haber ahí alguien que me ayude, no va a estar el amiguito, pásame el acordeón. No, personal. Ahora, no es en cuanto a la salvación o al pecado del creyente, porque ya somos salvos. Entonces eso ya el Señor Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario y tendrá que ver en relación con la mayordomía del creyente. Yo creo que ese punto es donde más fallamos todos, en lo que Dios nos ha dado para administrar. Pero bueno, vamos a ver cada uno de estos puntos para ir
entrando en materia. Será un examen personal e individual de cada creyente, cada uno de nosotros. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, cada uno de nosotros. Así que cuando estemos delante de Él, vamos a ver qué hicimos, por qué lo hicimos. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué hemos estado haciendo para el Señor? ¿Qué hemos estado trabajando para Él? ¿Cómo hemos estado? Y saben, es todo, hermanos, ¿eh? No crean que es nada más el tema de evangelismo, no es que yo voy a predicar, no es que yo voy a repartir un folleto, es que yo, no, es todo. Es como hemos sido, Dios nos ha dado una responsabilidad como esposos, nos ha dado una responsabilidad como hijos, nos ha dado una responsabilidad como creyentes de la iglesia, y cada uno de nosotros, dependiendo de las cosas que haya hecho, va a dar cuenta de sí. ¿Cómo fue tu acción? Dios va a estar ahí y tú hiciste en el caso de los que ya estamos casados, fuimos y estábamos ahí, hicimos un pacto con nuestra esposa o esposo. ¿Y qué pasó con ese pacto? ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? ¿Has estado amando a tu esposa? ¿Has estado honrando a tu esposo? ¿Has estado siendo con tus hijos? Todo va a ser manifiesto. Todo, hermanos, todo. Cuando yo he estado viendo he estado estudiando este pasaje o estos estudios, hermanos, me da miedo. Y me da temor mi vida ahorita, no cuando esté delante del Señor, sino ahorita. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? Yo tengo mis responsabilidades. Yo sé que hay un tiempo en el que soy responsable con mis hijos y llega un momento en que ellos empiezan a tomar ya sus propias decisiones, buenas o malas, y ellos también van a estar delante del Señor tomando, para que estén delante de Él y van a dar cuenta de sí, de lo que ellos hayan hecho. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que vamos a estar ante ese tribunal de Cristo y vamos a recibir nuestras recompensas o vamos a sufrir pérdida. No lo sabemos. Porque a veces, ahorita vamos a ver cómo a veces nuestras intenciones pueden ser unas, pero Dios es el que prueba. Dice en Ezequiel, si mal no recuerdo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿A poco no? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? No será en cuanto a la salvación ni en cuanto a la culpa del pecado. Los que se encuentran ante este tribunal son ya todos salvos, somos todos salvos, somos ya transformados con cuerpos inmortales, incorruptibles. Además, como dice en Apocalipsis, la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Así dice en Apocalipsis 26. Así que ya vamos a estar delante de Él, gracias a Dios. Yo ya creí, ya reconocí que soy un pecador y que me arrepiento de mis pecados, reconozco que el Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador. Ya, pasé esa primera prueba, ya estoy delante de Él. Entonces eso ya no tengo problema. No vamos a tener problema en cuanto a los pecados, a la culpa de pecados cometidos. Cristo llevó nuestro juicio y es nuestra propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el abogado de nosotros. Él pagó esos pecados. El sacrificio de Cristo hizo perfectos para siempre, de una vez por todas, a los santificados. Dios jamás se acordará de los pecados de aquellos que somos de Cristo. Ya los pecados quedaron atrás. Y saben a veces qué es lo más triste, que nosotros arrastramos con ellos. A veces nosotros nos quedamos con los pecados. Dios ya nos perdonó y nosotros no nos perdonamos. Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Nos equivocamos en alguna cosa y arrastramos con la culpa, pero Dios ya nos perdonó. También perdonémonos nosotros. Aquellas faltas que tú hiciste que a lo mejor dices, Chihuahua, ¿por qué cometí ese tremendo error? Pide perdón y perdónate tú cuando a veces hay cosas que
que podemos nosotros cometer. Ya eso no nos va a juzgar eso. El Señor no me va a juzgar por qué me equivoqué en la educación de mis hijos. El Señor no me va a juzgar, oye, ¿por qué cometiste ese error aquí o acá? No, no me va a juzgar en cuanto a eso. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, en Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. No hay nada que nos pueda acusar. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos acusará si Dios es el que nos justifica? Él es el que nos santifica. Entonces, no hay por ahí, el creyente tiene por fe en Cristo la misma perfecta y divina justicia de Cristo. En Cristo estamos ya totalmente, ahora sí que exentos o libres de cualquier culpa del pecado. Y les digo, nosotros pudimos habernos cometido grandes pecados. Yo a veces cuando estamos en el hospital, ahí predicando, hay personas que se acercan con nosotros y dicen, es que mi hijo asesinó a tal persona. Le digo, señora, si su hijo no se arrepiente de sus pecados, pues está condenado, ya está condenado ahí en la cárcel. Pues también va a estar condenado cuando esté delante de Dios. Pero si su hijo se arrepiente de sus pecados, entonces el Señor lo va a justificar. Y hermanos, es tan grande la gracia y misericordia de Dios que no lo alcanzamos a comprender. Porque puede haber asesinos seriales que si se arrepienten delante del Señor, el Señor los perdona. Si no lo creemos eso, hermanos, entonces no creemos que Dios nos perdona a nosotros. O sea, si una persona, la más vil pecadora, se arrepiente y honra al Señor, el Señor la perdona y la justifica, sin importar el tipo de pecado que haya cometido. Y a veces es bien difícil. Yo recuerdo es bien difícil a veces para nosotros entenderlo. Yo recuerdo una ocasión que estábamos estaba predicando allá en Altamira, y entonces yo les digo ahí a los hermanos que estaban ahí, les digo, no, oigan, si vinieran aquí, ¿cualquier persona la recibiría? Sí, cualquier persona, no importa quién. Bueno, y si vienen unas mujeres de esas que son de la calle, no, yo me salgo. ¿Así? Yo me salgo, porque luego los van a confundir con ella. Dios nos perdona a todos, hermanos, a todos sin igual. Por eso es de que nosotros tenemos que tener esa convicción en el Señor. Y luego aquí, esto es algo bien importante, tendrá que ver en cuanto a la mayordomía del creyente. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras cosas que Dios nos ha dado para administrarla? Aquí nos han enseñado nuestro hermano de esta parábola. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Cuando vemos esto de las riquezas injustas, ahorita, por ejemplo, ¿estás tú dispuesto a compartir tus bienes para la obra del Evangelio? Compraste un Tesla y dices, oye, vamos a predicar y vamos a echarle a todo, a buscar. No, mi carro está nuevo, ¿cómo voy a ir? ¿Estamos dispuestos a lo que Dios nos ha confiado a hacer esos tesoros en el cielo? ¿Estamos dispuestos a honrar a Dios con nuestros bienes? Ahora, solamente hay 2 hogares dispuestos para la reunión de oración. Nada más hay 2. Nosotros hemos puesto el nuestro, pero no llegan porque dicen que está muy lejos. Entonces, ¿quién más está dispuesto a poner su hogar
para las reuniones de oración. O sea, forma parte, hermanos, forma parte de esto. A veces como que nos da miedo tocar estos temas, pero es la realidad. ¿Quién está dispuesto a que sus bienes sean puestos para la obra de Dios? Como que le sacamos. Por eso dice, así pues tengan los hombres por los servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores. ¿Saben qué significa ser un administrador? Hagan de cuenta que somos los encargados de algo. Dios me ha confiado. Esta iglesia, Dios la ha confiado a nuestro pastor y a cada uno de nosotros. Pero Dios le va a pedir cuentas a nuestro hermano por la vida de nosotros, así como la de nosotros a nuestros hijos, y así como cada una de las cosas. Cada vez que una se compromete a algo, debe de cumplirlo. Dios nos va a pedir cuentas, qué es lo que hicimos. Y cuando habla de los administradores de los misterios de Dios, ¿cuántas veces no hemos invitado aquí a la iglesia que vengan? Y no vienen. Por eso es que cada uno, somos administradores de nuestro tiempo, hermanos. Somos administradores de nuestro dinero. Somos administradores y al final de cuentas todo nos lo ha dado Dios. Todo. Aquí yo estoy por la gracia de Dios. Porque no soy yo, sino Dios conmigo. Y la gracia de Dios conmigo. Como administradores, tenemos que rendir cuentas. ¿A poco ustedes no hacen cuentas en su casa? A ver, vamos a ver. Yo gano tanto. Gané tanto. Oye, pues voy a tener que invertir en esto voy a gastar esto y esto otro. ¿Qué apartado tienen para la ofrenda? ¿Qué apartado hay para la ofrenda? Ahí. Les digo, a veces como que no queremos tocar ese punto porque, ay, híjole. Pero tenemos que tocarlo. Es importante. Tenemos que ser fieles administradores. Debemos de dar cuenta de lo que hacemos y de lo que decimos. Dios nos va a pedir cuenta. Pues ¿por qué no vamos practicando aquí? Hay que dar cuenta. Hay que dar cuentas. Me da tristeza escuchar. Es que no hay dinero en la iglesia. Hermanos, aquí hay dinero. ¿Por qué decimos que no hay dinero? Sí hay dinero. Y aquí, cuando vemos este pasaje de las riquezas injustas, es para invertir en el reino de Dios. Lo que hemos trabajado, el fruto de nuestro trabajo. Es a lo que se refiere de las riquezas injustas. Porque solamente justo es Dios, nadie más. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha confiado? La vida y la persona del creyente pertenecen a Cristo y el creyente es nada más mayordomo de su vida. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador. Como les decía ahorita, estamos aquí por la pura gracia de Dios. ¿Quién podrá decir que está aquí porque es suficiente? No somos suficientes, hermanos. Dice en Zacarías, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho que él formó nuestro espíritu, él nos ha creado, él nos ha sustentado. Y luego en virtud de la redención de Cristo, por Cristo ganada por su sangre. Y esto es algo que a veces nos olvidamos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de qué? ¿Cómo estamos honrando el templo de Dios?
¿Cómo estamos glorificando a Dios con esa sangre ganada en la cruz del Calvario? Fuimos comprados por precio y necesitamos, hermanos, honrar al Señor, glorificarlo. Gracias a Dios porque aquí estamos. Pero ¿cómo nos comportamos fuera de estas 2 horas que estamos aquí en la iglesia? ¿Cuál es nuestra relación con el mundo? ¿Cómo estamos actuando? Nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Se acuerdan qué pasó con aquel varón que llevaban en el arca del pacto, que iban contentos y luego que se iba a caer y que la sostuvo? ¿Se acuerdan? Y se murió porque estaba ahí. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Usa? Iba a decir Asa, pero no Usa. Bueno, él se murió. ¿Por qué? Porque Dios dijo eso, no puedes tocarlo. Bueno, nuestro cuerpo, hermanos, como templo del Espíritu Santo, debemos de buscar, ahora sí que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. La mejor forma, y a veces es difícil, pero la mejor forma de hacerlo es siempre estar pendientes de la obra de Dios, de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo por Él? Todo lo que tiene el creyente en su vida es de Dios, sus bienes. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es de Dios. Úsalos para Dios. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros tiempo, con nuestros bienes? ¿Qué estamos haciendo? Y luego están los talentos, sus talentos y dones. A uno dice Dios 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos y dones. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos realmente utilizando para la gloria de Dios? Miren, gracias a Dios porque ahorita pudimos tener ahí la batería. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí podemos hacer algo por la obra de Dios y no lo estamos haciendo? A veces es más cómodo estar sentado, pero Dios quiere que nosotros nos pongamos a trabajar para Él, que busquemos honrarle y glorificarle, porque Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, una de las cosas que está pasando en nuestra sociedad es algo bien complejo, y es el hecho de que estamos viviendo muy aceleradamente. Y ahora el tiempo se ajusta porque el traslado de una parte a otra es muy complicado. Pero eso no nos debe de justificar. No nos debe de justificar el hecho de que voy a tardarme 1 hora en trasladarme de un lado para otro, porque es que, pues es que es muy cansado. Y entonces no lo hacemos. Entonces mejor preferimos no hacer las cosas porque está muy lejos. Dios quiere que nosotros que seamos esos buenos administradores de Dios. Y luego también el ministerio. El ministerio Dios nos lo ha confiado. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio
de las inescrutables riquezas de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, unos más que otros, pero todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Todos. Por eso es que dice que es tan importante que nosotros busquemos siempre ser esos administradores, cada uno según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra vez, administradores. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo, dice, debemos ser buenos administradores también de la gracia de Dios. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos, hermanos. Dispuestos y disponibles. Se trata de poner en manifiesto en ese examen lo que es verdadero en la persona y en la obra del creyente. La palabra comparecer en 2 Corintios puede también traducirse ser puesto de manifiesto. Dice, todo lo oculto será manifiesto en aquel día. Todo. Las intenciones de tu corazón. Yo me acuerdo de un caso de unos jóvenes que ellos estaban, pues se hicieron novios y se casaron. El muchacho no era creyente, la muchacha sí era creyente y él empezó a venir y todo. Y luego después de que se casaron, ¿qué creen? Pues ya no la dejó ir a la iglesia. Entonces, eso nosotros no nos damos cuenta, eso Dios lo ve. Las cosas, las intenciones que tiene tu corazón para hacer algo, Dios las ve. Dios sabe perfectamente qué pasa por tu corazón. Cada vez que haces una cosa u otra, Dios ve la intención de lo que estás haciendo. Por eso es que todo lo oculto será manifiesto en aquel, dice así que en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuál fue la intención con la cual estabas haciendo esto o aquello para Dios? ¿Cuál es la intención de lo que estamos aquí? Miren, es triste ver cómo hay iglesias enormes y luego de repente sus líderes son acusados de diferentes tipos de delitos. Algunos de cuestiones sexuales, y no quiero decir nombres, y otros de cuestiones económicas, de que han buscado enriquecerse. Y así nos vamos, hay muchas cosas. Iglesias muy grandes, iglesias chiquitas también. Entonces, cada uno según lo que hacemos, esto es con los pastores, pero también cada uno de nosotros, Dios nos va a juzgar en forma personal. ¿Cuál fue la intención de lo que hiciste? ¿Por qué viniste? ¿Por qué estabas aquí? ¿Qué fue lo que te trajo? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Realmente, hay veces son evidentes, ¿sí? A veces son evidentes, como les digo, el caso de algunos pastores que de repente son encontrados culpables y ya. Pero hay otros que nunca sabemos. Hasta después de tiempo empiezan a saber qué cosas están pasando. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, hermanos, jóvenes, todo lo que hacemos está delante de Dios. No crean que porque están escondidos o que porque hay una intención oculta, Dios no se va a dar cuenta.
todo, absolutamente todo lo que hagamos, Dios lo está pasando por ese examen, lo está examinando, así como cuando ustedes hacen algún tipo de examen de la sangre, ya ven que ustedes que le sacan bien poquita sangre, ¿no? Para hacer un estudio y lo pasan por los microscopios y no sé qué tantos procesos hagan, yo no soy químico, no sé qué tantos procesos hagan, pero ahí se da cuenta cosas. Por ejemplo, ahí les va una. Yo no sabía, me acabo de enterar. ¿Sabían ustedes que con cierto tipo de examen de sangre se puede saber si la persona tiene problemas con sus arterias? O sea, si ustedes tienen problemas de arterias tapadas y se hacen cierto examen de sangre, ¿se puede determinar que haya algún indicio de un problema en sus arterias? Yo no sabía. Es la lipoproteína A y B, que tienen ciertos rangos y si ocurre algo, ahí se da cuenta. ¿Qué hicieron para hacer eso? Bueno, pues hay un microscopio, hay ciertos análisis y esa sangre revela todo. Nuestra sangre, cuando la pasan por el laboratorio, revela todo lo que tenga tu cuerpo. Si anda bien, si anda mal. El Señor va a revelar todo lo que tengamos en nuestra alma, sea buena o sea mala, todo lo va a revisar el Señor. No hay nada que no vaya a ser manifiesto delante de Él. Así que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Por eso es importante vivir y obrar a la luz de una buena conciencia. ¿Por qué? Porque a veces insistimos tanto. Porque a veces insistimos tanto que leamos la Escritura, que por qué. Por cierto, ¿quién tiene un plan de lectura? ¿Quién sigue un plan de lectura anual, mensual? ¿Quién tiene un plan de lectura? Es pregunta. Sigamos un plan de lectura. Si no tenemos un plan de lectura, hagan de cuenta que el plan de lectura es una disciplina que me obliga a hacer. Es como cuando tú quieres, cuando ustedes van a presentar, bueno, ya ustedes no, aquí los jóvenes, cuando van a hacer su examen ¿quién va a ir? ¿Quién está en prepa? A ver, no veo, a ver, levanten la mano porque no veo, dos nada más. Van a pasar van a ir a presentar un examen para la facultad, a la que sea, no sé cuál vaya a ser. Y cuando van a hacer ese examen, ¿qué tienen que hacer? Estudiar, ¿verdad? Si no estudian, ¿qué va a pasar? Reprobar. Así también nosotros, si no estudiamos la palabra de Dios, pues vamos a reprobar, hermanos. Cuando estemos en la prueba, no vamos a saber qué hacer. Por eso es que menciona, esto es bien importante, una buena conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando yo leí este libro a los romanos, bueno, antes me lo hicieron ver, pero hubo una cita que me llamó mucho la atención, porque decía, o más bien dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaste como a Dios, ni le diste gracias, Gerardo, sino que tu necio corazón fue entenebrecido, pensaste que eras sabio, pero eras necio, y cambiaste la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible. Así pensaba Gerardo antes de conocer a Cristo. Pero Dios me lo mostró. Dios me mostró que tenía que honrarlo y glorificarlo. Y no debemos de olvidarnos que, hermanos, nuestros razonamientos nos engañan. Nos justificamos. Nos justificamos cuando cometemos algún tipo de pecado o cuando nos ponemos de alguna manera intransigentes porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero si vamos a la palabra de Dios, Dios es diferente. La conciencia de uno no es suficiente en sí porque finalmente el juez es Cristo. Pero sí ayuda a tener nuestra conciencia instruida por la palabra de Dios, que será el criterio en el juicio. Además, se necesita la luz y el testimonio del Espíritu Santo en la conciencia, porque aunque de nada tengo mala conciencia, decía el apóstol Pablo, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
¿sí? Y luego es esta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando un maestro albañil hace una pared como esta, ellos utilizan plomadas y usan hilos para que su pared quede recta. Para que nuestra vida sea recta, hermanos, debemos usar la plomada y la línea de la palabra de Dios. Si queremos nosotros vivir rectamente, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y saben, el día que lleguemos ante el tribunal de Cristo, ya vamos a ir ensayados. Si nosotros vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces va a ser diferente. Ay, ya me pasé. Ya ven, me emocioné. Muy bien. Y que desde la niñez le dicen a Timoteo: has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda, escuchen bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego todo lo malo será quitado y destruido. Aquí es donde empieza lo interesante. La palabra malo, cacos, que significa lo vano o lo inútil. ¿Qué hicimos vano? ¿Qué hicimos inútil de estar delante de Dios? Y si sobre este fundamento, el Señor Jesucristo, alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué es lo que estamos construyendo delante de ese fundamento que es el Señor Jesucristo? La roca es Cristo. ¿Qué estamos construyendo? Dice: si permaneciera la obra de alguno que se edificó, dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo? Pues no vas a recibir ninguna recompensa. ¿Cuál fue la intención de lo que hiciste? Aquí lo malo es lo que es hecho según la carne y no tiene valor en cuanto a Dios y su reino. O sea, lo malo es lo que hicimos o lo que hemos hecho según la carne. Una de las cosas que yo siempre he tenido, digamos que cuidado, es justamente cuando hacemos cosas, hacerlas en el poder de Dios, no en el poder de nuestras fuerzas. Porque a veces es fácil, hermanos, hacerlo en nuestras fuerzas. ¿A poco no les ha pasado a ustedes? Les voy a poner un ejemplo bien simple a las hermanas. ¿A poco no les ha pasado que mandan a su hija: ve a lavar los trastes? Y luego la muchacha va a lavar los trastes. Y luego va y los ve y dicen: huele raro. ¿No les ha pasado? Y todas son muy buenas para lavar. Que dicen, porque a nadie les ha pasado, ¿verdad? Que huele a huevo. Que agarran los platos y huele a huevo. Yo el otro día me di cuenta que estábamos en un grupo de amigos y entonces una estaba lavando los trastes y se le juntó toda el agua y dice: ay, nos va a tener que volver a lavar otra vez porque sí, no se lavan. ¿Por qué pongo este ejemplo? Mejor lo hago yo. No, tú no lo hagas tú, mejor lo hago yo. Porque a veces justamente queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y debemos hacerlas en las fuerzas de Dios. Las cosas que Dios nos ha dado, debemos buscar hacerlo para Él. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Porque nosotros, dice Filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne,
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El apóstol Pablo dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Persiguió a la iglesia. Él hacía, ahí está el punto religioso. Él era un religioso que estuvo matando a los cristianos. Dios obró en su corazón y supo cuál era la diferencia entre ser religioso y ser seguidor de Cristo. Por eso él dijo, pero cuanto cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que debemos buscar esa excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo se logra? A través de la lectura de la Escritura, estudio de la palabra de Dios. Todo lo malo será quitado y destruido, lo que es hecho con motivos carnales para recibir gloria de los hombres, para ser visto por ellos. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? A veces quisiéramos más bien, es que esto lo voy a hacer acá, para que vean que yo sí soy muy bueno. ¿Sí? Lo que hagamos hecho para recibir gloria de los hombres, pues no. Para alcanzar cierta posición. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. A Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Él quería siempre estar yo en primer término. Pero ¿qué dijo el Señor? Que el que quiere ser el primero debe ser el que sirva. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Dios no va a honrar a aquel que va a buscar alabanza para él, para buscar lo suyo propio en forma egoísta. Porque voy a buscar mis propios intereses. Todo eso malo, yo quiero que vean que yo sí soy bueno. Para tener ganancia material. Yo creo que esta es una de las cosas que ha sido muy tremendo. En cuántas iglesias a veces hay pastores mismos que ofrecen, diezmen y van a recibir 10 veces más. Y ahí vienen y dicen, no, es que predica muy bien bonito el hermano. Y luego, viene pero ofrenden, hermanos. Miren, es que necesitamos ofrendar. Es que Dios me ha hablado que necesito tener un Mercedes-Benz. Y con las ofrendas no se alcanza. Necesitamos que ofrenden más para tener un Mercedes-Benz. Dios no va a recompensar eso. Y lo que has hecho con recursos y poderes canales, con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos a pelear nuestras batallas, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Nosotros muchas veces, la invitación que hacemos, hermanos, a la iglesia, que vengan a ustedes a contribuir todo, es porque necesitamos que toda la iglesia sea la que participe. Porque a lo mejor a veces podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero eso no va a recibir beneficio. Dios quiere que ustedes se comprometan, se involucren, sean parte de la misma iglesia. Y luego lo otro es con el poder de la personalidad. A veces, yo me acuerdo con este poder de la personalidad que hubo algún gobernador que ganó porque decían que estaba muy guapo. ¿Sí se acuerdan de quién fue el gobernador que ganó porque estaba muy guapo? Sí, Medina decían, ganó porque estaba guapo el compa. Y por el poder, aunque esa no es personalidad, pero bueno, fue una parte. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Todo lo malo será quitado y destruido. Cuando usamos sabiduría y palabra humana. Esto de la sabiduría y palabra humana, hay mucha filosofía dentro de las iglesias, dentro de las predicaciones, y Dios quiere que prediquemos la palabra de Dios, que no usemos buscar convencerlos, sino que la gente se convenza con el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios.
Por eso es que dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios quiere que nosotros, todo nuestro poder sea en el Espíritu Santo, no en mi sabiduría, no en palabras persuasivas. Y a veces utilizan solamente palabras persuasivas, porque bueno, las amenazas también son palabras persuasivas. Es que si no lo haces, vas al infierno. También son palabras persuasivas. Y lo con armas carnales, bueno, eso sí no, porque las armas de nuestra vida no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, usar la fuerza para ganar algo. El creyente queda salvo aunque pierde todo lo de su vida y obra en la carne. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quitado todo lo malo, es dejado irreprensible, sin mancha y sin arruga, a fin de presentárselo a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Imagínense ustedes, todo lo que acabamos de ver, ahorita en este pasaje de Corintios dice que si uno hizo oro, piedras preciosas, heno, hojarasca, todo será probado por fuego. Imagínense que todo eso lo echan en un perol y le ponen fuego. ¿Qué es lo que va a quedar? Si le prenden fuego a un perol, ¿qué va a quedar si echaste oro, piedras preciosas y heno, hojarascas? ¿Qué quedan? Los metales preciosos, ¿no? El heno, la hojarasca se va a quemar, no va a quedar nada. Dios eso va a hacer con nosotros. Y entonces, ahora sí, ¿qué quedó de Gerardo? ¿Qué fue lo que quedó de Gerardo para poder recibir, ahora sí, las recompensas que Dios me va a dar? ¿Sobre qué estuviste construyendo? Por eso es que todo lo bueno, lo verdadero, perdurará, y esto es lo que has hecho en Dios, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una vez que yo ya hice todo eso, Dios hizo todo eso en mi vida ya, ¿o no? ¿Qué quedó? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Por eso es que es importante que nosotros, todo lo que Dios nos ha dado, empecemos a compartir, que lo hablemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Todo lo bueno, ¿qué es eso fue lo malo lo que estuvimos viendo? ¿Qué es lo que sí va a quedar? Es lo que es hecho con motivos por el amor a Dios. El amor produce obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguno de aquí de nosotros roba, miente, ya no digamos más, no ama a Dios, porque no guarda sus mandamientos. El amor produce obediencia voluntaria y eso es lo que merece recompensa. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciara el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, vale más que hagas las cosas de buena gana, para que tengas recompensa. Por eso es que, si le haces las cosas con gusto, vas a obtener esa recompensa de Dios. El amor produce fidelidad que merece recompensa. ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué amor produce fidelidad? Yo creo que la mejor forma de representar la fidelidad es en el esposo y en la esposa. ¿Por qué? Porque yo si amo a mi esposa le voy a ser fiel. Si no la amo, no le voy a ser fiel. ¿Por qué hay tantos divorcios? Y en consecuencia, porque cuando tienes tantos divorcios es porque no estás cumpliendo el pacto que hiciste con Dios. Estoy hablando de los matrimonios cristianos que hicieron, aunque en realidad debe ser con todos, pero bueno, no hay fidelidad. Tenemos que ser fieles. Porque dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad merece recompensa. El amor está dispuesto a sufrir y a sacrificarse.
Yo creo que esta es una de las cosas que nosotros no hemos experimentado como creyentes aquí en Nuevo León. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Y les digo, nosotros no hemos sufrido ese tipo de situaciones, pero estamos dispuestos, y ahorita les puedo preguntar, ¿estaríamos dispuestos a sacrificarnos? Como el caso que ocurre ahorita, por ejemplo, en algunos países musulmanes en donde los cristianos son muertos, literal. Si no, si no confiesan, o más bien si niegan su fe de Cristo, viven, si no, son muertos. Y nosotros, a veces nosotros no queremos ni sacrificarse. Ahorita lo que les decía, no, es que está muy lejos, es que es una hora muy difícil para ir. No, es que tengo que invertirle mucho tiempo, el tráfico está muy fuerte. Y no, entonces no hay amor porque no quedamos dispuestos a sacrificarnos. Son ejemplos bien básicos, hermanos, cuando no estamos dispuestos a sacrificarnos ni siquiera tantito, por amor a Dios. Todo, sí se ve, se me fue el internet según veo. ¿Qué pasó allá? Se quedaron sin internet, ¿verdad? Todo lo bueno, no sé si que tantos tengan usando internet. Si están usando internet, por favor, que lo pueden apagar. Es lo que es hecho con motivos para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos que sea hecho para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Por eso es que todo esto requiere verdadera humildad. Evita gloriarte en ti mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Requiere que tú tengas un verdadero espíritu de servicio. Ayer me encantó ver a los muchachos que estaban trabajando aquí pintando el salón principal, el salón de acá arriba de ellos, porque es un espíritu de servicio. Ojalá y así pudiéramos estar todos buscando algún tipo de ser siervos. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro servidor. Por eso todo esto tenemos que hacerlo con el poder de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando vemos en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Saramia y hasta lo último de la tierra. Todo hacerlo con el poder de Dios. Y para que esto ocurra, hermanos, todo esto que acabamos de ver, requiere que uno muera a sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo busco honrar a Dios, voy a estar dispuesto a sacrificarme. Voy a estar dispuesto a honrar a Dios. ¿Cómo te consideras? ¿Sobre qué has estado construyendo? ¿Sobre oro? ¿Sobre piedras preciosas? ¿O sobre heno y hojarascas? ¿O sobre madera? ¿Cuál ha sido tu forma de trabajar para Dios? ¿Cómo has estado construyendo? ¿Cuántas coronas recibirás? ¿Cuál será tu recompensa? ¿Has puesto a pensarte? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cuál va a ser mi recompensa cuando está? Imagínense que están ya delante de Dios, ya estamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué le van a ofrecer? Vamos a orar. Nuestro amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Mi Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para trabajar para ti con amor, Señor, con el deseo de honrarte, de glorificarte, Señor, de que busquemos siempre en primer lugar tu gloria, Señor. Que nuestras vidas, Señor, estén supeditadas a tu palabra, que te podamos obedecer, Señor. Que las personas puedan ver en nosotros, Señor, que realmente te amamos, que no somos dobles caras, Señor, que seamos una cara en todas partes, Dios. Ayúdanos a ser fieles, a ser constantes, a ser unas personas que te honran, que te glorifican y que deseamos, Señor, que tú seas glorificado en todo tiempo. Bendice esta iglesia, Señor. Anímala.
aliéntala y sobre todo ayúdanos para trabajar para ti. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido, Señor. Amén.